Saludos y bienvenidos al canal. Yo soy Jaycee y no puede hacer otra cosa que sonar la música fúnebre porque acaban de enterrar a Tatara. Hay novedades sobre este personaje que creo que ya la última palada de tierra se la acaban de echar encima sobre su cabeza. El funeral por Tatara comienza ya porque la noticia es que en la actualización que hemos tenido hoy en la versión global, Tatara ya no se puede conseguir. Un minuto de silencio por Tatara, RIP Tatara, adiós a la posibilidad de conseguir a este personaje. Os enseñaba ayer que en la tarjeta de selección de personaje 5 SSR teníamos, dentro de los personajes que aquí aparecían, a Tatara. Una cosa bastante extraña porque ni siquiera se podía conseguir su orbe de ninguna manera. Pero es que hoy, mágicamente, Tatara ha sido sustituido por... Aquí tenéis, amigos. Touka Conejo sustituye el slot de Tatara. Tatara ha desaparecido de la versión global. No hay ninguna manera de conseguir al personaje. Nos han robado la posibilidad de conseguirlo. Y recordad, Tatara tiene un montón de vínculos con los personajes que tenemos actualmente dentro del juego. ¿Qué pasa con todos aquellos que habíamos hecho ya las compras de estos tickets pensando en sacar a Tatara? Pues buena pregunta, porque yo no quiero a ningún personaje de los que están aquí. Me dan todos igual. Yo quería a Tatara, la coneja me da igual. Y ahora estos dos tickets me los tengo que comer con patatas. Lamentable noticia, porque ya estaba el personaje y a mitad de camino lo han cambiado. Esto es una mala decisión, pienso que no es una decisión que vaya a agradar a la comunidad, al menos a mí no me ha agradado. Es un personaje que estaba ahí, que me parecía mal que estuviese en este evento y que se pudiese sacar solo de esa única manera y no llegase en un banner, pero bueno, ya que lo teníamos, pues estaba yendo a por él y de repente a mitad de camino nos han hecho magia, ya ha desaparecido Tatara, ya ha aparecido una Touka Conejo en su lugar. F total y absoluta. Fcita. Porque ya no tendremos a Tatara, ya no se va a poder conseguir de ninguna manera. Adiós a la subida de los vínculos. Despedíos de todo eso. Pero no es la única cosa rara, el único poltergeist que hemos tenido hoy en día. Amanecía el evento del cofre exclusivo y de repente veía mi casilla vacía. No comprendía por qué mi casilla estaba vacía, si yo no he sacado además el orbe que había seleccionado. Me pongo a investigar sobre este tema. ¿Y qué pasa? No está por ningún sitio el orbe de Yakumo Omori Half Kakuya, de Yakumo Omori Guerrero, del Omori de Carnaval, de Jason de Carnaval. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo puedo sacar? ¿Y qué pasa con la gente que sí que lo ha sacado? ¿Lo mantienen? ¿No lo mantienen? Porque eso sería bastante injusto. Los que ya lo han sacado lo tienen en su cuenta, aunque no haya ni siquiera salido el personaje, pero yo no voy a tener la misma oportunidad que ellos de sacarlo, puesto que me lo han quitado. Esto, quizá, vendría a confirmar lo que enseñamos ayer en el directo, que el próximo carnaval no tiene pinta de cangrejo, sino tiene pinta de otra cosa. Gracias a la gran labor de nuestro querido amigo Kevin Chatmajo, al cual mando un cariñoso saludo, ayer os pude enseñar una imagen de lo que quizás sea el próximo carnaval. Dentro de los archivos del juego tenemos ya este banner en castellano. Carnaval Remolino. Y por lo que estuvimos teorizando ayer en el directo, veis que entre la E, la M y la O, arriba y abajo, vendría a parecerse a la silueta del arma de ataque de ese Kotoramon Dojima Gei. Aparte, el ataque que hace sí que se parece bastante a un remolino. Podría ser esa una pista
respecto al próximo carnaval. Mientras que en la N y en la O del remolino podría ser eso un peto de la CCG, podría ser, estuvimos ayer un poco hablando sobre esa cuestión. Que hayan removido, que hayan sacado el orbe de Jason nos indicaría que quizá no vaya a venir ese personaje en el próximo carnaval y que tengamos como próximo carnaval a Kotaramon Dojimagei. Bueno, no sabría qué deciros, puesto que sería la primera vez que repetimos a un personaje de luz, ya que ahora el Hayato actual también sería de luz, pero es lo que nos hemos encontrado, lo que se ha encontrado Kevin y lo que hemos estado compartiendo y teorizando dentro de los archivos del juego. El próximo será Jason, el próximo será Kotaramon Dojima. La verdad es que aún no hay una confirmación absoluta, pero que hayan quitado el orbe haría indicar que ese Jason quizás se aleja del próximo carnaval. Ya lo veremos porque es una situación bastante rara. Lo que sí que tenemos en la Actu de hoy es ese nuevo apartado de intercepción del enemigo fuerte. Sabemos que va a tener varios niveles, que nosotros vamos a tener que aquí establecer una alineación con unos personajes que nos recomiende o que nos obligue el juego, que va a haber unas grandes recompensas, que vamos a tener que cumplir una serie de requisitos para obtener estrellas en las misiones que nos planteen, y que a cuantas más estrellas tengamos, mejores van a ser las recompensas. Imagino que será como en otros juegos, que tienes que pasarte el stage, me lo invento, en menos de X segundos, en menos de X movimientos, con tus personajes al máximo de vida o con X personajes, y que si lo cumples te van dando 1, 2 o 3 estrellas, y luego esas estrellas van sumando hacia un cofre final donde tengamos mayores recompensas y mayores beneficios. Eso es por lo que hemos podido observar también en SEA, el evento que está en esa parte del juego. Como noticia positiva, os quería comentar que sabéis que vamos a estar en el canal de Twitch el sábado haciendo un sorteo que yo creo que sí que os va a interesar a muchos de vosotros. Nos vamos a ir aquí a este pase de misión en Twitch el sábado, en un horario de emisión que serán sobre las 10 horas españolas. Estaremos sorteando, si llegamos a los 100 viewers en Twitch, un pase de emisión, el pase caro, el rojo, el bueno, el fetén, el que contiene los 3 apartados, el que cuesta unos 17 euros, 17 dólares. Estaré haciendo este sorteo. Y también tenemos una cuentita europea VIP 6 para sortear entre todos aquellos que os acerquéis a la emisión. Así que por favor, todo el mundo, seguidme en Twitch. Es muy facilito, sobre todo que es free to play, y vais a poder obtener un pase de misión, el pase avanzado, y sortearemos también una cuenta de nivel VIP 6. El canal de Twitch está en la descripción del vídeo, así que por favor, seguidme. Y como última noticia en este vídeo de funeral de Tatara, voy a comentarte algunas preguntas que han dejado los devs oficiales respecto a cosas que se supone que ha preguntado la comunidad. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Dicen que si van a meter nuevos eventos como pruebas del Endless Trial, el desafío infinito, para hacer. Dice que están trabajando además no solo en ampliar ese apartado del juego, sino que están trabajando en una nueva arena justa. Lo titulan así, New Fair Arena. Dicen una nueva arena justa para asegurar que los jugadores puedan batallar con los personajes que tengan todos el mismo nivel. Ojo, ojo, que están trabajando en eso, lo cual estaría bastante bien. Esa como primera pregunta. La segunda dice que si van a meter personajes antiguos como el Kaneki despertado de nuevo, si van a traer eventos para conseguir a los personajes antiguos. Dice que actualmente no tienen planes de traer personajes previos, pero que si hay suficiente demanda de los jugadores, dicen exactamente eso. Dice, but if there is enough demand from players, we will consider. Si hay suficiente demanda de los jugadores, ellos
para considerar volver a meter algunos personajes. Así que, ojo, que puede que vengan algunos personajes de nuevo. Y luego también hay otra pregunta que ellos mismos se responden, que si se podían agregar nuevos métodos de obtención de gemas para los jugadores free to play, para que todos tengan la oportunidad de conseguir personajes deseados. Dice que están planteando lanzar un nuevo y permanente evento pronto que ofrece un montón de diamantes. Esas serían las preguntas que se supone que alguien ha hecho. No pone quién, así que quizás son ellos mismos. Preguntas y respuestas que ellos mismos se hacen, que ellos mismos responden. Pero ahí estarían, cosas que sí que son interesantes. Una nueva arena justa, con el mismo nivel de todos los personajes. Que si hay suficiente demanda, reintroducirán personajes que ya han pasado. Que vamos a tener algún nuevo evento, quizás es ese que os he enseñado, para conseguir muchos diamantes. Y que sí que tienen pensado meter más etapas en algunas de las partes del juego, combates en cadena y el Endless Trial, el desafío infinito. Eso sería para acabar un poco la información que os puedo traer de los devs oficiales. Cositas interesantes, cositas positivas como el sorteo y cositas negativas como la muerte de Tatara. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. Sigue el funeral por Tatara. Sigue a Jaycee en Twitch.